¿Qué tal? Cordiales saludos amigos de Huacho y todo el país. Nos encontramos en un capítulo más de su programa Socios de Carrión para el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. En esta ocasión contamos con la presencia del amigo Pavel Barreto, quien es magíster en gestión pública, además es ingeniero de sistemas, ¿no? Con el cual vamos a disertar temas sobre análisis de la realidad política, dado que él maneja ciertos criterios para poder entender qué es lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del gobierno y después de los 100 días de Castillo. Muy buenas tardes, Pavel. ¿Cómo estás, Ronald? Buenas tardes. Sí, un saludo a ti y a toda la comunidad del Colegio de Sociólogos. La verdad es que cuando lo estábamos coordinando, ¿no?, en algunos días atrás, me pareció muy interesante la propuesta y además estas nuevas plataformas, porque entiendo yo que desde, como tú bien lo mencionas, ¿no?, desde la mirada que uno tiene desde el mundo académico también, ¿no? Porque, bueno, ahora estoy terminando ya mi segunda maestría en lo que es Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Católica, en relación justamente a eso, a la importancia que tiene que ver de la representatividad de la ciudadanía. Y uno de los estamentos muy importantes, Ronald, para construir políticas públicas del Estado son justamente los colegios profesionales. Sí. Porque los colegios profesionales no solamente tienen el recurso humano de la comunidad en relación al entendimiento y al devenir de la problemática social y local, sino que adicionalmente también tiene ese talento específico y técnico que podría generar propuestas de solución que se alineen también a los diferentes sistemas administrativos que compone el Estado, ¿no? Así es, justamente por eso es que se tiene que definir, al menos por parte del Colegio Sociólogo, la ley del sociólogo, que implica que el profesional que forma parte de nuestra cantera asuma su responsabilidad, no solo en cuestión teórica, sino en la cuestión práctica, directo a la ciudadanía que necesita esas propuestas, esa iniciativa, esa forma de participar que ven tanto los sociólogos y como otras profesiones, porque al final los problemas de la sociedad son multicausales y necesitan las distintas miradas de los profesionales para poder solucionarlo desde la raíz. Quisiéramos entrar en detalle a lo del gobierno de Castillo. Más o menos, ¿cuál es tu lectura de estos 100 primeros días? Al menos, por ejemplo, la cuestión ya de la elección de los ministros. ¿Qué lectura tienes tú? Ok, pero a ver, primero déjame cerrar la parte fantástica, ¿no? En el sentido de que creo que la verdad, Ronald, también es muy oportuno, ¿no?, que exista una plataforma jurídica, ¿no?, que colabore en el desarrollo y fortalecimiento del grupo de los sociólogos en el Perú. Mira, para el caso del capítulo de sociólogos de la región Lima Provincias, no sé, una propuesta particular que yo les haría a ustedes como representantes, Ronald, y además como amigo que somos, es que ¿por qué no se elabora una propuesta, ¿no?, un resumen así, técnico, sencillo, para que luego tocar de las puertas a algunos de nuestros muy considerados congresistas de la región Lima, para que ellos trasladen el proyecto de ley? Yo creo que también sería oportuno y sería también como que una herramienta de prestación social que creo que es importante que el Colegio de Sociólogos de la región Lima comience a plantear también incidencias e implicaciones nacionales en relación a su trabajo colectivo. Ahora, yendo por tu pregunta, ¿no?, de cuál es el balance que uno podría dar de los 100 primeros días del gobierno del señor Castillo, la verdad es que lo podríamos dividir en dos grandes momentos, ¿no? El primero, sí, con la demasiada incidencia, con la demasiada participación y la verdad es que inadecuado, ¿no?, porque le hacía mal el involucramiento del señor Cerrón, ¿no? Esos primeros 2 meses de la gestión del señor Castillo, que más parecía pues no un binomio en el poder entre Cerrón y Castillo, le hacía mal porque, a ver, se cae mucho en el error. Eso no es solamente por el tema del Partido Perú Libre, sino en la mayoría. Primero, para que la ciudadanía tenga claro, y eso es lo que yo siempre comento tanto aquí y en otros, ¿no?, medios a nivel nacional, en el Perú no existen partidos, y en eso hay un montón de literatura, hay muchos papers y últimos ahora en relación al tema del bicentenario y al tema de la nueva reforma política que se quiere trabajar, que no se ve tampoco, ¿no? Los primeros 100 días al menos debería haber desde el partido oficialista ciertas reformas o ciertos cambios. Si no, te digo yo, es que no puedes únicamente decir que tu única agenda partidaria o política va a ser el cambio constitucional, sino que también hay que hacer
son trabajo cooperante y cooperativo porque hay que verlo sobre un enfoque sistémico. Pero tú no crees, hacer un pequeño paréntesis para que no se me vaya la idea, que están haciendo incidencia en ese tema porque justamente existe la polarización que al menos dentro de mi lectura existe, ¿no?, por parte de los grupos conservadores, por esta casta política que siempre viene asumiendo las mismas riendas del país, como una forma de contrapeso político. A ver, mira, si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo con la continuidad de la Constitución del 93, que es una constitución que se gestó para generar monopolios y sostener un sistema económico que beneficie, pues no, a una plutocracia? Porque justo acaba de sacar una investigación en relación a eso, el BID, porque el BID decía, ¿no? Justo ahora lo ha sacado hace un mes, en octubre, ha sacado, en Latinoamérica, en la LAC, ¿no? América Latina y Caribe no existen democracias, existen plutocracias. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los estados los que gobiernan son siempre grupos económicos de poder, o sea, familias empoderadas. Eso pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Colombia, en toda América Latina y el Caribe. Ya. Entonces, si tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo con esta constitución? No, no estoy de acuerdo. ¿Me parece que es importante que se cambie? Sí, es importante que en la institucionalidad del país se cambie. Ahora, para cambiar una constitución, Ronald, tienen que existir momentos constituyentes. Y no se están dando las condiciones para que actualmente se genere una asamblea constituyente. Para que se generen las condiciones tendría que haber una plataforma en la ciudadanía en relación a las prioridades. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las prioridades actuales de este país? Vamos viendo justamente por... Obviamente que las prioridades son el tema de salud, educación y principal, empleo. La reactivación económica. Sin la cuestión económica no estaríamos ni siquiera conversando acá. Exacto. Eso es fundamental. Pero si lo reducimos todo a eso, o sea, si lo focalizamos en una cuestión, digamos, tan básica, seguiríamos manteniendo lo que dicen algunos el establishment, ¿no? Digamos, el grupo de poder, que siguen lo que tú le mencionas, plutocracia en otros estudios, ¿no? Y para no ser tan extenso, porque al final tú eres el invitado y queremos ver la mirada de ustedes. De ustedes, porque como ingeniero en sistemas, ¿no?, y lo que desarrollas, me parece que lo de la asamblea sí es importante y que debería ser tomado en la agenda, sí, pero no digo como el único tema de bandera, ¿no? Eso comparto totalmente contigo. O sea, hay cosas que se deben tomar en cuenta de manera rápida, pero también tenemos que pensar a largo plazo, porque el momento jurídico, el momento no constituyente, para que desarrolle un escenario favorable donde se pueda sentar esta petición de la Asamblea Constituyente, no creo que sea ni hoy ni mañana, porque vamos a seguir con los mismos grupos de poder. Y en el caso de Castillo, a mi parecer, creo que la izquierda tiene, hasta el momento nada más la izquierda, los grupos progresistas tienen la única oportunidad de hacer algo, porque me parece que después no va a haber continuidad. Ya, pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando uno habla de momento constituyente? A ver, primero que la ciudadanía tiene que entender que los cambios de constitución no es que sean una cuestión excepcional. En los últimos 30 años han habido, a nivel mundial, 25 cambios de constitución. El más reciente es el que se está llevando en Chile, ¿ya? Que cuando uno habla para el escenario peruano, momento constituyente es, primero, que la prioridad es exactamente, es principal, ¿no?, el tema de la reactivación económica, la obtención de la vacunación para la inmunidad de rebaño, sí, para todo. Exactamente, y luego el tema de hacer progresivo también el desarrollo del tema educativo, la inserción educativa, la semipresencialidad o presencialidad, Ronald, porque hay estudios, de verdad que eso es, por ejemplo, una de las cosas muy, muy, muy buenas que uno tiene cuando estudia, pues, ¿no?, en otros lugares o en Lima. El acceso a estas plataformas, a estos basamentos, por ejemplo, Scopus, ¿no? Y nos entrega un montón de literatura. Por eso yo te hablo de estudio, es justamente por eso. Hay un estudio muy bueno que habla de lo que se ha retrocedido en Latinoamérica en relación al resto del mundo sobre la educación. Lo que se ha perdido. ¿Ya? Entonces es importante que se haga eso. Ahora, ¿por qué te digo que es importante? No solamente como agenda de gobierno, sino porque un momento constituyente y un sector, porque estamos hablando acá de la izquierda, ¿no?, que desarrolla esto, que propone esto, y principalmente para Castillo necesita
legitimidad. Porque tú sabes de que el Congreso, el comportamiento del Congreso en los últimos 20 años, ¿cuál ha sido? Desastroso, eso ya lo sabemos. Claro, aparte de desastroso, siempre ha sido obstruccionista, sea que sea el presidente. ¿Ya? Ahora, pero es que no es el Congreso como un ente así abstracto, sino el Congreso con individuos que ya forman parte de grupos de poder. Por eso te decía, es que no existen partidos, pues, porque en el Congreso, supuestamente, ¿qué cosa es el Congreso? El Congreso es el escenario, es el lugar donde, ¿no?, se representa la nación, ¿no? Entonces es donde está representada la nación, en 130 personas. Ahora, esa representación, ¿cómo llega acá? Debería llegar a través de los partidos. Por eso yo te decía, un espacio de representatividad son los colegios profesionales, por ejemplo. Ya. Ahora, si existiesen partidos en el Perú, el desarrollo de la representación sería producto de la legitimidad real ciudadana. Eso no existe en este país. No, pero la legitimidad, ¿hasta cuánto va haciendo cuantificable, digamos, en términos cuantificables, ¿cómo lo vas a medir, por ejemplo? Porque hay que las cosas, las ciencias sociales tienen que aterrizarse a partir de las ciencias las ciencias fácticas. Y los digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto significa para mí legitimidad? Porque si bien es cierto, el porcentaje que votó por Castillo y por la señora acá, ¿no?, la chica, no ha sido un gran número, ¿no? Entonces... Es que, ¿sabes por qué pasa eso? Porque también hay un tema, para mí hay un problema también del sistema electoral de este país. O sea, el país, por eso yo te decía, ¿no?, necesita reformas estructurales. Para mí una de las principales reformas, más allá del cambio de la Constitución, porque eso puede irse en banderas separadas, es la reforma política, ¿no? Y la reforma política tiene diferentes componentes dentro de ella, que es la reforma electoral, la reforma partidaria, ¿no? Ya, y el sistema de elecciones, ¿no? Que la verdad es que promueve justamente, pues, ¿no?, que se desarrollen estos sistemas tanto nacional como local. Ahora, sobre tu pregunta en específico, mira, tú me hablas de la legitimidad, ¿no? Más allá del tema de los votos, ¿no? Porque la configuración es que acá gana sobre votos válidos, ¿no? Sobre la población electoral. Estamos hablando del apoyo, en todo caso, legitimidad en relación al apoyo de la población. Ya, por eso. Pero también, Ronald, hay que tener claro de que las elecciones ya terminaron. Entonces, la legitimidad, ¿cómo se consigue? Y ahí hay diferentes literaturas. La legitimidad se consigue sobre la gobernabilidad, ¿no? Entonces, lo que necesita Castillo es darle a entender a la ciudadanía, más allá que, ahí entra otro factor, ¿no?, más allá de que los medios de comunicación siempre tengan una agenda que perjudique su política, pero ya también, ¿no?, Ronald, hay que aprovechar, pues estamos viviendo, ¿cuál es el contexto actual? Vivimos en la web 3.0. Bueno, al menos en las ciudades principales, ¿no? Porque la troncal, fibra óptica, todavía claro, no está. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema muy importante como variable de análisis. La digitalización de la educación no se ha dado más que en las oficinas, ¿no? Pero entonces... Claro, no se ha dado justamente porque Latinoamérica en relación al resto del mundo, sacando África, la brecha de infraestructura es la más grande del mundo, ¿no? Y Perú también hay. Y entonces justamente es el tema de las comunicaciones, transporte, etc. Solamente en educación, en infraestructura pública de educación, se habla de 80.000 millones de soles, ¿no? Y se sigue creciendo porque aumenta la masa crítica escolar y no hay colegios, ¿no? Ya, entonces yo te decía de la legitimidad, es que pues, él tiene que comenzar a mostrar a la gente que está trabajando, ¿para entender? Y que ese trabajo ya tiene él luego dar señales de que, por ejemplo, los otros poderes del Estado, llámese Congreso, le está petardeando. Cuando él encuentre que hay una masa crítica de la gente que ve que el hombre está trabajando y no lo dejan trabajar, es la legitimidad la que podría impulsar plataformas sociales para desarrollar la Constitución. Eso pasó en Chile, por ejemplo. Ya, pero lo de Chile no solo es tema... Ahora, para empezar, creo que la dinámica en Chile y los actores están distintos, ¿no? Si bien es cierto, hay un congreso donde también forman parte de partidos de izquierda o progresistas o comunistas, pero la cabeza del gobierno, o sea, el que está en el gobierno es la derecha, y quienes han permitido para que haya el tema de asamblea constituyente es los jóvenes, ¿no? Claro, pero yo me refería ¿a qué te refieres? Yo me refería a las similitudes porque lo que la gente más allá, Ronald, de analizar quién es el presidente, las constituciones
y los momentos constitucionales se desarrollan a través del empuje social, ¿no? Entonces, yo me refería hay ciertas coincidencias, porque nosotros estamos hablando de una constitución del 93 que su capítulo económico, la verdad es que es demasiado beneficioso para algunos. El experimento económico ha sido en Chile igualito. Lo mismo pasa con la constitución de Pinochet. ¿Ves? Ambos líderes de gobierno también han sido, ¿qué cosa? Denunciados por corrupción. Pinochet, por eso digo, entonces en esas coincidencias es justamente donde la ciudadanía ha entendido. Además, no nos olvidemos de que, por ejemplo, por el lado chileno, uno de los principales factores que ha motivado que la gente, más allá de ser izquierda o derecha, fue, por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? Fue como que la gota que derramó el vaso. Que tienes enganchado por vida, ese sistema de financiamiento, Perú lo copió de Chile. Sí, eso estamos claros. Entonces, vamos a eso. Entonces, ahora, cuando hay una situación muy caótica y muy exigente, Ronald, en el tema social, que hay que darle buenas prestaciones de salud, hay que vacunar, estamos en un contexto de pandemia, es muy imperativo que el recurso humano, o sea, que el funcionario público que llegue a los diferentes niveles de gobierno sepa cómo administrar. Y ese, por ejemplo, ha sido un gran error que está entendiendo ahora sí Castillo con el pasar de los días. O sea, no cualquiera puede ser ministro. No cualquiera puede ser. Yo entiendo que si bien cierto, los ministros son como fusibles porque se pueden cambiar, pero tiene que, en todo caso, la cartera que le corresponde asumirlo de forma técnica, ¿no? Porque para mí es una cuestión más que todo técnica la aplicación de un ministerio. En tanto, algunos aspectos sí políticos en relación a lo que plantee el gobernante de turno, pero más que todo técnico. Porque pero ahí me parece que hay otra lectura desde mi punto de vista, ¿no? Que sigue por la cuestión de la confrontación, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que nos cambien? Yo he votado por Castillo, no sé tú. No, está bien. Que nos cambien los ministros solo porque digan que no cumple con ciertas expectativas. Allá. Por eso te decía, el comportamiento del Congreso en los últimos 20 años siempre ha sido buscar la ingobernabilidad, porque ese es en ese contexto donde ellos encuentran poder. Y es en ese contexto donde ellos sobreviven, ¿no? Se desarrollan. Y es lo que ellos quieren, o sea, siempre desplegar toda su red, ¿no? Chapar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Contraloría por un lado, ¿no? Y quizás también, pues, ¿no? El Poder Ejecutivo, que hasta ahora, ¿no? Producto del gran voto antifujimorismo, gracias a Dios no se ha obtenido, porque la verdad es que más allá de, ¿no? Sería bastante bien difícil de creer, pues, ¿no? Y ya complicaciones, y hablando también del mundo sociológico, entender cómo es que una sociedad va a poder reivindicar un gobierno que nació de la corrupción, ¿no? Sí, bueno, hay personas que lo reivindican. No, ya sé, pero yo me refiero es que, o sea, eso en los hechos de los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Los presidentes que han llegado no estamos metidos en esa dinámica. Ahora, pero Ronald, también hay que ser objetivos, ¿no? Han habido ministros que sinceramente no han tenido por qué estar ahí. Sí, y tú no puedes hacerle las cosas fáciles. O sea, el tablero está puesto. En la vida política no existen conciencias, todo está puesto y en algunas son bien evidentes. Entonces, si tú sabes que tú vas con una agenda, porque eres la parte más izquierda de la izquierda, y vas buscando, ¿no? Porque ese gran colchón que ha votado por ti ha ido sobre el tema de la reivindicación social y el cambio de la Constitución, que para mí sí es importante porque las constituciones también, Ronald, tienen que estar alineadas al momento social, ¿no? O sea, una constitución del año 93 no sirve, pues, para un momento, para el siglo XXI. En eso estamos de acuerdo. Donde no existía la globalización, etc. Obviamente, lo que siempre menciona la sociología jurídica, las leyes parten de una base material, ¿no? O sea, de un momento, de un contexto, de una situación que determina, ¿sabes qué? Los intereses de cierta población o ciertos países. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero siempre es un pequeño pero, sin ánimos de que se genere una polémica innecesaria. Eso. Pero me parece que, insisto en el tema de la participación no solo de Congreso, porque al final del Congreso, los que están en el Congreso representan los grupos tradicionales, ¿no? Es la lectura que hago.
Pero por parte del grupo que está en el gobierno, si tú me dices que necesitamos poner profesionales o personajes que tengan un buen peso, ¿no? De manejo de gobierno, institucional, en eso lo compartimos totalmente. Sin embargo, si es que no encontramos en estas filas que tenemos que cederle poder al... Ya, pero es que ese es el gran error que hay. Yo conozco, Roma, yo tengo profesores de izquierda Sí. que, no, o sea, o para que lo entiendan de otra Con manera. confianza. No, confianza que ustedes, estamos en el me patio. refiero ¿ustedes creen que, que el primer gabinete Bellido Sí. era lo mejor que podía ofrecer la izquierda en el mundo Yo creo que ejecutivo no. de la gestión No, pública? yo creo que en el tema de gestión, si es cierto, es una agrupación política que recién está comenzando. No creo que haya sido lo mejor, pero tampoco considero que haya sido lo peor, ¿no? Sino que como que la otra parte ya lo acrecentó esos defectos o esos errores, ¿no? Esas fallas. Ellos han aprovechado mediáticamente Por y eso. han visibilizado, y no puede ser, amplificado los errores. Pero los errores estaban ahí. O sea, uno no puede negar que este ministro, ¿no?, parrandero, la verdad que no había... ha tenido Ronald en su bagaje 25 denuncias en su época de policía. Eso no es coincidencia. Ujú. ¿Tú tienes alguna denuncia? Quizás por ahí, no sé, asumo que sí. Todo, o sea, ahí justamente quiero tocar este tema. En la política, como tú bien sabes que nada es casual, todo ya está, digamos, hasta cierto punto predeterminado. Todos tienen su pasado político, todos tienen su historial. Y la persona que se mete en política no va a decir, oye, sabes que yo no tengo una paja. En algún momento de su vida, no necesariamente en el escenario político, en algún momento de su vida, como se dice vulgarmente, la fregó. La fregó y capaz se fue solucionando, como el caso de Bellido, ¿no? En un momento de su vida, hecho igualada, como la mayoría, expresábamos abiertamente nuestra cuestión machista, ¿no? Así que ya no, sus barrabasadas. O en algún momento militamos en un partido de izquierda, socialista, comunista, y por ahí obviamente lo van a generar el tema de cuco de comunismo. En el caso de la gente que está en el SUTE, ¿no? Al margen de las diferencias, postura y luego también hay gente que no necesariamente son del CONARE, ¿no? Pero sus patas son del CONARE y cuando dicen vamos a reclamar por el tema de los docentes, salen a reclamar, entonces no es CONARE. No digo que haya acusaciones que no sean puntuales, sí puede haber, pero lo que yo sí tengo seguro es que la mayoría de la gente que participa en política o está vinculado al tema de la gestión pública siempre tiene un pasado. Unos más que otros menos quizás, pero siempre hay una cuestión de historia de vida que va a salir a resurgir cuando haya una contienda Claro, electoral. pero el tema es que, por ejemplo, para los ministerios siempre tienen que existir personas que tengan perfil democrático, porque también tienen un obligado manejo político. Y por ejemplo, en el caso de Bellido era muy polarizante, ¿no? Entonces tú tienes que manejar muy bien tu tablero en ese sentido. Ahora estoy viendo que sí lo está entendiendo mejor el presidente, y también por las exigencias de la situación. Perdón, o sea, esto no es que no sé por qué las autoridades entienden de que manejar una institución es como que el fin de semana del fulbito con los amigos, ¿no? Pero tú no puedes tener una vida social. O sea, Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que tenemos que dimensionar bien las responsabilidades y los retos que tenemos que asumir, sí. ¿no? Porque, siendo honesto, Ronald, no solamente trasladando la mirada nacional al tema local, ¿a quiénes se convoca? ¿No? Llega tal persona y todos sus amigos. Y yo no digo que esté mal ese tema porque no entra dentro del espacio de lo que es los cargos de confianza. Pero son todos los que pueden ser confiables y pueden ser referentes para algunas encargaturas de peso, como es lo que estamos hablando ahorita, sensibles para el sector de educación. Dime tú, ¿alguna política regional de educación que esté pensado, diseñada en la reactivación progresiva para lo que es la semipresencialidad? ¿Se ha visto? Medianamente, me parece que no del todo, pero sí se está intentando. O sea, yo por eso insisto, yo no puedo elaborar una medida si es que no tengo las personas para que puedan continuar esa actividad, esa acción. Porque si me van a cambiar mi personal constantemente, Esa es una muy buena mirada también, porque eso es lo que falta.
el Perú, uno de los principales problemas que tiene en su desempeño público es que no existe línea de carrera, ¿no? O sea, dentro del Estado no existe una línea de carrera. ¿Existe el espacio jurídico? Sí. ¿Se ha creado Servir? Sí, pero no se está implementando, pues a eso siempre se hace la discusión. Ahora, no solamente eso, ¿no? Hace 2 días acaba, por ejemplo, de Servir abrirle las puertas a la Contraloría para que el Contralor Nelson Chac contrate a 200 profesionales sin ningún tipo de convocatoria de perfil técnico, o sea, a dedo. Entonces, si sabemos la importancia en un país donde los informes anuales, justamente la Contraloría, se habla de que corrupción se va por lo menos el 3% del PBI, no deberíamos fortalecer institucionalmente a la Contraloría y convocar a gente que de acuerdo a su desempeño y meritocracia entre a trabajar ahí. ¿Y por qué Servir entonces atenta contra su propia dinámica de existencia? O sea, si Servir va a servir, entre comillas, para mejorar el recurso humano en el espacio público. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las instituciones de gobierno o instituciones públicas no han implementado el tema de Servir. Y los de los otros regímenes laborales todavía no se han trasladado. Es que no han implementado porque la ley dice, ¿no?, que sean optativas, o sea, que la implementación sea obligatoria para los ministerios, ¿ya?, y que sea optativa porque también es progresiva, ¿no? En estos primeros años para los gobiernos regionales. Sí. Y luego dejan pues a los gobiernos locales, no, al final de la cola. ¿Eso está bien? A mí me parece que no. Nosotros vivimos en un país, Ronald, que si queremos que las cosas cambien y mejoren, tienen que ir inicialmente siendo obligatorias o impositivas. Sí, y aunque yo estoy totalmente de acuerdo. A veces, por ser muy flexibles, o lo que le decían muy democráticos, por usar un término, por abusar del término, porque democrático tampoco es que hagan lo que le da la gana, ¿no? Claro. Por ser muy flexibles o democráticos, la gente hace lo que le da la gana. Y no permiten realmente lo que tú estás mencionando, que haya, digamos, una línea de continuidad. Porque al final eso le da la sostenibilidad al proceso de gobernabilidad, ¿no? Si a cada momento se quiebra, ya sea por presión del otro grupo de poder, ya sea por una cuestión interna, y no hay ese horizonte, no va a haber reducción de esas brechas. Claro. Hay veces que las brechas se van a acrecentar esas brechas. Y es por eso que creo que también hay lectura, hay estudios de que ciertos grupos económicos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, se acumulan casi el 99% de los recursos o riquezas del otro, ¿no?, porcentaje del mundo. Sí, ¿no? Pero por eso, volviendo al contexto nacional, a mí me parece que creo que está costando a Castillo, pero está entendiendo. ¿Sabes por qué digo que le está costando? Porque, por ejemplo, no, y estos son reportes internos que comentan de que la premier Mirta Vázquez había puesto su cargo a disposición, porque ella le dijo, o sea, es que hay cosas, Ronald, en la vida política que no podemos ser tan tolerantes, ¿no? Y además por el tema de también ella poder establecer su propia cuota de poder, porque supuestamente en la figura política es su gabinete, ¿no? Entonces ella tiene que tener cierto nivel de incidencia. Y la verdad es que le costó mucho al presidente Castillo aceptar la renuncia, ¿no?, del ex ministro del Interior, que la verdad es que no había forma que se quede, porque si estamos a la mitad del camino para llegar a la inoculación, para la inmunidad de rebaño, y estamos en ese sentido pidiendo a la ciudadanía que colabore con el respeto a los protocolos, que evite las aglomeraciones, y tú haces todo lo que tu institución debería preservar y respetar, entonces no hay forma, porque, o sea, tú no predicas con el ejemplo, y si tú eres el responsable político y ejecutivo, tienes que dar un paso al costado. Entonces, ya se ha habido ese cambio. Entonces, aún considero que hay algunos gabinetes que deberían también, ¿no?, deberían hacer algunos ajustes. Para ti, ¿qué ministros en todo caso, dentro parte del interior, tendrían que ser cambiados, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me preocupa el de producción. Ya. ¿Sabes por qué? Porque va de la mano con la reactivación económica. Claro. ¿No? Y el ministro de producción, la verdad es que su perfil no deja mucho que desear, tiene muy escaso nivel de experiencia. O sea, a mí lo que me preocupa es que ese ministro es un novato, un neófito en el contexto de la vida pública. Ya. ¿No? Y la verdad es que hay bastante por hacer, porque uno solamente revisando algunas cosas, Ronald, un montón de unidades ejecutivas en el Ministerio de Producción.
por ejemplo, no sé, pues no me interesaría que se trabaje quizás, ¿no? Por ejemplo, Fondepes reactivar o trabajar lo que es, ¿no? Lo que dijo Franke, ¿no? En una de en sus análisis de reactivación económica, por ejemplo, dar espacio para la tecnificación de la industria de la acuicultura, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ese reto tecnológico y esa transformación tecnológica y de buenas prácticas lo debería asumir el ministro de Producción, pero la verdad es que la gente a veces ni sabe cómo se llama, ¿no? Otro ministro que me parece, otro ministerio, ¿no? Que me parece también que está teniendo ciertas complicaciones actualmente es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque... ¿Por temas de protestas? ¿Por temas de recaudación a la minera? No. En realidad yo estoy a favor de eso, y no solamente estoy a favor de eso, sino que hay diferentes estudios que han demostrado eso, ¿no? Que los impuestos a las ganancias o las regalías no solamente son oportunas, sino que son buenas para la economía de un país. Sí. ¿No? Absolutamente necesaria. Y no, eso de hecho, hasta los Nobeles, ¿no? Sí. Los ganadores Nobel de Economía recomiendan. O sea, de hecho, y aparte se aplica de manera exitosa en países como Alemania y mismo Estados Unidos, que ¿no? Y cerca acá, por ejemplo, Canadá, ¿no? Es una de las economías que en ese sentido, por ejemplo, es como que un referente, ¿no? Y también transformaciones de economía. Yo justo hablaba también en el tema de lo que es educación, Ronald, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica está haciendo un modelo de transformación educativa a nivel mundial. Porque ¿cuál ha sido su actividad preponderante del país de Costa Rica para poder sobrevivir? El turismo. De ahí no es el Perú, pues no hay minerales, ¿no? Ya. No hay pesca, ¿no? Entonces era el turismo, pero el turismo después de un estudio muy interesante, ¿no? Y además yo recomiendo que lo vean en YouTube. Hay un video de 20 minutos sobre la transformación económica, educativa de Costa Rica, que es un modelo muy interesante. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, el INCAE, el Instituto de Negocios de Costa Rica, está entre los mejores 50 del mundo? Y las universidades de Costa Rica están en el top. O sea, no es coincidencia. Ya, pero entonces ellos habían analizado, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos mayor espacio para nuestro desarrollo económico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se fueron a Estados Unidos, conversaron esto y lo otro y dijeron, ¿sabes qué? Lo mismo que ha hecho Castillo con Franklin, ¿no? Se fueron al primer mundo, tocaron las puertas al empresario. ¿Sabes qué? No solamente negociar, sino decir, Ronald, esto soy, estos son ustedes, ¿qué pactamos, qué ofrecemos? ¿Qué podemos hacer en un win-to-win? Eso hizo Costa Rica. ¿Y qué le dijeron? IBM y Microsoft le dijeron, si ustedes logran que su sistema educativo sea bilingüe, sistema educativo, primaria y secundaria, y sea tecnológico, nosotros convertimos a Costa Rica en la primera potencia latinoamericana en lo que es transformación digital. Y ahora Costa Rica desarrolla chips, microchips y tarjetas madres, y es uno de los principales proveedores fuera de Asia de recursos tecnológicos y insumos tecnológicos para ¿En qué se diferencia la sustitución de importaciones, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú me estás mencionando con la sustitución de importaciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia para poder desarrollar ese ecosistema, Ronald, se tiene que manejar diferentes escenarios? Por ejemplo, ¿qué cosas hicieron? Reactualizaron y recompusieron su currículo educativa inicial y primaria. Primero, todo el inglés. ¿Ya? Segundo, les entregaron habilidades. Están desarrollando, por ejemplo, lo que se llama metodología de educación basada en proyectos. ¿No? Muy interesante, ¿no? Lo que trabajan los finlandeses y demás. Entonces los chicos les enseñan, no hablan inglés y todo, les enseñan, ¿saben qué? Vamos a hacer, por ejemplo, programas, etcétera. Y cuando tú te refieres proyectos tecnológicos relacionados a la informática o proyectos de desarrollo social. De cualquier tipo. O sea, cuando uno habla del nuevo enfoque del desarrollo educativo, es basado en proyectos, basado en procesos, ¿no? Son los últimos que están trabajando, que son aprendizajes colaborativos. O sea, supongamos, estamos en lo que es el curso de medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué quieren hacer, jóvenes? Nosotros queremos hacer un proyecto botánico. ¿Ya? Entonces se hablan de lo que es un poco de teoría y se van toda la práctica. Y sobre el desarrollo vivenciales que van generando y fortaleciendo sus aprendizajes. Parte de esa metodología es lo que ha trabajado Costa Rica y ahora es, como yo te digo, un ecosistema que no solamente es atractivo para el mundo tecnológico, sino que, por ejemplo, Toyota y IBM ya tienen sucursales ahí. ¿Por qué, Ronald?
porque estos chicos salen con esas habilidades y competencias que la mano de obra directa que llega de ese tipo de industrias ¿ya? No tiene ningún problema. ¿Tú por qué crees que, por ejemplo, en el Perú, en las grandes industrias como Toyota en México o como Mitsubishi en Brasil no llegan acá al Perú? Porque ellos han hecho sus estudios de mercado y han visto que acá no hay personal. Si yo pongo mi planta, ¿cómo hago? Claro, Tengo no, que importar la trabajadores. responsabilidad. ¿Ves? Entonces, eso es planificar, eso es tener una visión de país, eso es tener una visión de sector y sobre eso desde ya, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? De lo que tú me decías sobre la continuidad, eso, Ronald, se trabaja sobre lo que estamos estudiando nosotros, políticas públicas. ¿Ves? ¿Eso se ve en la vida real? No se ve. ¿Lo deberían manejar los ministerios? Sí. Por ejemplo, el ministerio de la Premier Mirta Vázquez, que tiene el premierato, ella tiene, por ejemplo, la conducción y la responsabilidad de lo que es la modernización del Estado. Sí. ¿No? Y ahí se habla de lo que es gobierno electrónico, ¿no? Gobierno abierto, que creo que es momento ya de comenzar a imponer el gobierno abierto. Porque creo que el gobierno abierto con el tema de la transparencia ciudadana... Ya, a ver, Ronald, como finalmente, ¿no? Como te estaba mencionando, creo que es importante desarrollar espacios para poder fortalecer empoderar a la ciudadanía, ¿no? Creo que es muy importante, además en la coyuntura en la cual nosotros vivimos, en ese contexto de pandemia donde están cambiando nuestros hábitos de consumo, nuestro propio entender de la vida pública, y además a nivel local donde están viendo, ¿no?, vicios de corrupción, y es importante entonces que la ciudadanía comience a fortalecer sus capacidades, ¿no?, para poder ser un poco más vigilantes y ser más propositivos sobre la contribución que nosotros queremos en relación a lo que todos los huachanos o la gente en total quiere como ciudad. Entonces es importante desarrollar docencia ciudadana, y creo que yo felicito que se desarrollen, que se desconcentren y se aparezcan estos espacios que justamente cumplen ese rol, que a través de su escenario de representatividad puedan fortalecer estas y generar estas nuevas dinámicas de convivencia, ¿no? Eso. Gracias, Pavel, por estar presente acá. Es importante contar con la mirada de profesionales como tú, y espero poder realizar otras actividades de mucho más envergadura